A ver, piénsalo un segundo. Odias que te vendan. Todos odiamos que nos vendan, pero nos encanta comprar. Es una de las contradicciones más grandes de la mente humana. Cuando ves a un vendedor acercarse, automáticamente levantas un muro, te pones a la defensiva, tu cerebro dice, peligro, me quieren sacar mi dinero. Pero cuando tú mismo decides comprar algo, sientes placer, sientes control. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca por completo. Creen que para vender algo, una idea, un producto o incluso venderse a sí mismos en una entrevista, necesitan hablar más fuerte, necesitan ser agresivos, necesitan tener el carisma de un actor de Hollywood. Pero la realidad es otra. La psicología para vender cualquier cosa a cualquier persona no tiene nada que ver con hablar, tiene que ver con entender. Hay personas que pueden entrar a una sala y, sin presionar a nadie, hacer que todos quieran lo que ellos tienen. No empujan, atraen. Hoy voy a revelarte 7 principios psicológicos para lograr exactamente eso. 7 secretos que transforman la fricción en deseo. Y te lo advierto, vas a tener que desaprender casi todo lo que creías saber sobre la persuasión. Vamos con el primero. La regla del diagnóstico silencioso. La mayoría de la gente, cuando quiere convencer a alguien, empieza a vomitar características. Empiezan a decir, mi producto hace esto, mi idea es genial por esto, yo soy el mejor candidato por aquello. ¡Puf! Error fatal. A la gente no le importa lo que tú tienes. A la gente solo le importa lo que a ellos les falta. Imagina que vas al médico. Te sientas en la silla y antes de que digas una sola palabra, el médico te lanza una caja de pastillas a la cara y te dice, tómatelas, son las mejores del mercado, tienen tecnología alemana. ¿Qué haces? Sales corriendo, porque no te preguntó dónde te duele. Para vender sin vender, tienes que actuar como ese médico, pero el bueno, el que hace preguntas, el que escucha. Imagina que vendes cámaras. No hablas de megapíxeles, preguntas, ¿qué tipo de momentos quieres capturar? Cuando la persona te cuenta su problema, la venta ya está hecha a medias, porque el que hace las preguntas controla la conversación. Segundo principio, el sesgo de la autonomía o la técnica de la puerta abierta. Escucha esto. A tu cerebro le aterra sentirse acorralado. Si sientes que alguien te está obligando a decir que sí, tu instinto natural es decir que no, incluso si el trato es bueno. Por eso los peores vendedores son los que te arrinconan, los que te dicen, es ahora o nunca. La técnica de la puerta abierta es exactamente lo contrario. Es darle al otro la libertad total de irse. Es mirarlos a los ojos y decir, mira, esto quizás no sea para ti y está bien. ¡Boom! En el instante en que dices eso, la tensión desaparece, el muro se derrumba. Es como si tuvieras un pájaro asustado en una habitación. Si intentas atraparlo, va a volar chocando contra las paredes. Pero si abres la ventana y te sientas, el pájaro se calma y hasta puede que se acerque. Cuando le quitas la presión a alguien para que compre, paradójicamente aumenta su deseo de comprar, porque ahora la decisión es completamente suya. Tercero, la ilusión de las opciones. Solemos pensar que darle muchas opciones a alguien es un acto de buen servicio. Tu mente te dice, si le doy 20 alternativas, seguro encuentra una que le guste. Falso. La neurociencia nos enseña algo llamado sobrecarga cognitiva. Cuando el cerebro tiene demasiadas opciones, se paraliza. Gasta tanta energía tratando de decidir cuál es la mejor, que al final decide no elegir ninguna para evitar equivocarse. Imagina que vas a un restaurante y el menú tiene 40 páginas. Terminas estresado y probablemente pides lo mismo de siempre. Si quieres que alguien tome una decisión rápida y segura, nunca le des más de 3 opciones. Una barata, una cara y una en el medio. El 80% de las veces la gente elige la del medio. Pero si les das 10 opciones, los pierdes. Simplifica el camino y acelerarás la decisión. Y esto es solo la superficie, porque lo que viene en el punto 5 te va a cambiar la perspectiva por completo. Pero antes, el cuarto secreto. El anclaje de la identidad. Aquí es donde separamos a los novatos de los maestros. Un novato vende cosas. Un maestro vende una mejor versión de la persona. Nadie compra un reloj Rolex de $10,000 para saber la hora. Tu celular da la hora con más precisión.
Compran el reloj por lo que ese reloj dice de ellos. Compran estatus, compran éxito. Cuando intentes convencer a alguien, no vendas la herramienta, vende la transformación. Imagina que estás vendiendo una membresía de gimnasio. No hables de las máquinas nuevas o del aire acondicionado. Háblale de la energía que tendrá para jugar con sus hijos. Háblale de cómo se sentirá cuando se mira al espejo en 6 meses. La lógica justifica, pero la emoción es la que saca la billetera. Llegamos al quinto punto, la reciprocidad asimétrica. Este es uno de los gatillos mentales más antiguos y profundos de la humanidad. Cuando alguien hace algo por ti, sin pedir nada a cambio, sientes una deuda psicológica. Sientes una incomodidad interna hasta que le devuelves el favor. El problema es que la mayoría va por la vida exigiendo antes de dar. Su diálogo interno es, ¿por qué no me compran si mi producto es el mejor? Pero no han dado nada. Imagina esa panadería de barrio. Pasas por ahí y el dueño te regala un pan recién horneado solo para que lo pruebes. Uf, ese pan caliente huele a gloria. Te lo comes y al día siguiente vuelves y compras una bolsa entera. No porque el pan sea mágico, sino porque tu cerebro quiere saldar la deuda. Da valor por adelantado, regala tu conocimiento, ayuda sin cobrar, y la gente te pagará después, casi con alivio. Sexto principio, el efecto espejo o el secuestro del vocabulario. Si quieres que alguien te confíe ciegamente, tienes que hacerle sentir que ves el mundo exactamente igual que él. Y la forma más rápida de lograrlo es usando sus propias palabras. Si un cliente te dice, lo que más me preocupa es la tranquilidad de mi familia, tú no le respondes, entiendo, nuestro sistema le dará seguridad. No, seguridad es tu palabra, tranquilidad es suya. Tú le respondes, entiendo perfectamente que busque tranquilidad para su familia. Parece una tontería, pero a nivel neurológico, escuchar tus propias palabras en la boca de otro apaga la amígdala, apaga el centro del miedo. El cerebro del otro dice, este tipo me entiende, somos de la misma tribu. Y ahora viene el último secreto, el que usan los maestros absolutos de la persuasión, el que cambia el juego por completo. Séptimo, el silencio táctico. Nos aterra el silencio. Llenamos cada espacio vacío con palabras porque nos pone nerviosos. Tu mente grita, me van a rechazar, parezco un desesperado, tengo que seguir hablando. Pero el silencio es la herramienta de mayor autoridad que existe. Cuando dices tu precio o haces tu oferta, te callas. Te muerdes la lengua si es necesario. El primero que habla, pierde. Imagina una negociación difícil. Dices, esto cuesta $1000 y te quedas callado, mirando a los ojos, tranquilo. Ese silencio proyecta una confianza brutal. Dice, sé lo que valgo y no necesito justificarme. Si empiezas a hablar de inmediato y dices, cuesta $1000, pero te puedo hacer un descuento o lo podemos ver en cuotas, acabas de destruir tu valor, acabas de mostrar debilidad. Pero seamos honestos, necesito decirte algo que probablemente te incomode. Y aquí viene la parte que a nadie le gusta escuchar. Si sientes culpa al vender o sientes que es algo sucio, el problema no son tus técnicas, el problema es tu convicción. En el fondo, odias vender porque sientes que estás manipulando a alguien para que te dé su dinero. Y si sientes eso, es porque ni tú mismo crees que tu producto o tu idea le va a mejorar la vida al otro. Piénsalo, si tú tuvieras la cura para una enfermedad terrible, ¿te daría vergüenza venderla? ¿Te daría pena insistir? No, lo harías con una seguridad aplastante. La venta se vuelve sucia cuando intentas convencer a la gente de comprar basura que no necesita, pero cuando genuinamente sabes que puedes ayudar, la venta se convierte en una obligación moral. Dejas de ser un cazador y te conviertes en un guía. El mejor vendedor del mundo no parece un vendedor, parece un amigo que tiene exactamente lo que estabas buscando y que te ayuda a tomar la decisión que tú ya querías tomar. ¿Cuál de estos 7 principios te costaba más aplicar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este video te gustó, necesitas ver la psicología para dominar cualquier conversación en menos de 3 segundos, para que construyas la confianza que necesitas a la hora de aplicar todo esto. Nos vemos allá.